más leyendo el Noble Corán conmigo. Hoy vamos a leer en el día 28 de la Leya 1 de la Sura 58 a la Leya 12 de la Sura 66. Así que empezamos con la Sura de la discusión, número 58. Bismillah. Allah ha escuchado las palabras de la que recurrió a ti para defenderse de su esposo y en sus quejas suplicaba a Allah y Allah escuchaba vuestra discusión. Realmente Allah es quien oye y quien ve. Aquellos de vosotros que repudian a sus mujeres diciéndoles, tú eres para mí como la espada de mi madre, la espalda, perdón. Ellas no son vuestras madres, sus madres son las que los parieron, y en verdad que los que dicen es digno de repulsa y es una falsedad. Es cierto que Allah es indulgente y perdonador. Quienes repudien así a sus mujeres, pero luego se retracten de lo que dijeron, deberán liberar a un esclavo antes de volver a tener relación con ellas. Así se os exhorta, y Allah sabe perfectamente lo que hacéis, y quien no encuentre que ayune 2 meses consecutivos antes de tener relación, y quien no pueda que dé de comer a 60 pobres. Esto es para que creáis en Allah y en su mensajero. Esos son los límites de Allah. Los incrédulos tendrán un castigo doloroso. Los que se enfrenten a Allah y a su mensajero serán exterminados, como lo fueron los que les precedieron. Hemos hecho descender signos clarificadores, pero los incrédulos tendrán un castigo infame. El día en que Allah les haga a todos volver a la vida y les haga saber lo que hicieron, Allah les tomaba cuenta de todo, pero ellos lo olvidaron. Allah es testigo de todas las cosas. ¿Es que no ves que Allah conoce lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra? No hay confidencia de tres en que Él no sea el cuarto, o de 5 en la que Él no sea el sexto, ni de menos o más que eso sin que Él no esté con ellos donde quiera que estén. Luego el día del levantamiento les dará saber lo que hicieron. Es cierto que Allah es conocedor de todas las cosas. ¿Qué te parecen esos a los que se les había prohibido hablar en secreto y sin embargo volvieron a hacer lo que se les había prohibido, haciéndolo con maldad, enemistad y rebeldía contra el mensajero? Y cuando vinieron a ti con un saludo que no es el que Allah te da, diciendo para sus adentros, ¿por qué no nos castiga Allah de lo que decimos? Y Yahnam bastará para ellos. En él se abrazarán, qué mal lugar de destino. Vosotros que creéis, cuando habláis en secreto, no lo hagáis con maldad, enemistad o desobediencia hacia el mensajero, sino que hacedlo con obediencia y temerosidad, y temed a Allah, para cuyo encuentro seréis reunidos. Realmente las habladurías en secreto proceden del Shaitán para entristecer a los que creen, por este no les causará ningún daño si no es con el permiso de Allah. En Allah se abandonan los creyentes. Vosotros que creéis, cuando se os diga que hagáis sitio en alguna reunión, hacedlo, y Allah os dará sitio a vosotros. Y cuando se os diga que os levantéis, hacedlo. Allah elevará en un grado a los que de vosotros crean y a los que han recibido el conocimiento. Allah sabe perfectamente lo que hacéis. Vosotros que creéis, cuando queráis hablar en privado con el mensajero, ofreced previamente alguna liberalidad. Eso es mejor para vosotros y más puro. Pero si no encontráis cómo, Allah es perdonador y compasivo. ¿Os asusta tener que ofrecer dádivas antes de vuestras confidencias? Si no lo hacéis, Allah siempre se vuelve a vosotros con su perdón. Pero estableced el salat, dad el zakat y obedeced a Allah y a su mensajero. Allah sabe perfectamente lo que hacéis. ¿Qué te parece esos que toman como protectores a unos con los que Allah se ha enojado? Esos son de los vuestros ni de ellos. Esos no son de los vuestros ni de ellos, perdón. Juran con mentiras y ellos lo saben. Allah les ha preparado un fuerte castigo, qué malo es lo que hacen. Se escudan en sus juramentos mientras apartan del camino de Allah. Tendrán un castigo infame. Ni sus riquezas ni sus hijos les servirán de nada ante Allah. Esos son los compañeros del fuego, en el que serán inmortales. El día en que Allah les devuelva a todos a la vida, le jurarán como os juraban a vosotros y pensarán que tienen donde asirse. ¿Acaso no son los que mienten? El Shaitán se apoderó de ellos y les hizo olvidar el recuerdo de Allah. Ellos son el partido del Shaitán, y no son los del partido del Shaitán los perdedores, los que se enfrentan a Allah y a su mensajero, esos estarán entre los más bajos. Allah ha escrito, yo venceré, y también mis mensajeros. Es cierto que Allah es fuerte e invencible. No encontraréis a nadie que, creyendo en Allah y en el último día, sienta afecto por quien se opone a Allah y a su mensajero, aunque se trate de sus padres, sus hijos, sus hermanos o los de su tribu. Ha escrito
La creencia en sus corazones les ha ayudado con un espíritu procedente de él y les hará entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos, donde serán inmortales. Allah estará satisfecho de ellos y ellos lo estarán de él. Esos son los partidos de Allah. Esos son el partido de Allah, perdón. ¿Acaso no son los del partido de Allah los triunfadores? Empiezo la sura 59, que es la sura de la concentración. Así que, Bismillah. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra glorifica a Allah y Él es el poderoso y el sabio. Él es quien sacó de sus hogares en la primera concentración a aquellos de la gente del libro que se habían negado a creer. No pensasteis que iban a salir y ellos pensaron que sus fortalezas los defenderían de Allah. Sin embargo, Allah les llegó por donde no esperaban y arrojó el miedo en sus corazones. Arruinaban sus casas con sus propias manos, además de los creyentes. Sacad pues una lección de ellos, vosotros que tenéis visión. De no haber sido porque Allah había escrito el destierro para ellos, los habría castigado en este mundo. En la última vida tendrán el castigo del fuego. Eso es por haberse opuesto a Allah y a su mensajero. Quien se opone a Allah, Allah es fuerte castigando. Las palmeras que cortasteis, como las que dejasteis en pie sobre sus raíces, fue con permiso de Allah y para humillar a los descarriados. Y lo que Allah le dio a su mensajero en calidad de botín procedente de ellos fue sin que tuvierais que hacer correr caballo o camello alguno. Allah da poder a sus mensajeros por encima de quien quiere. Allah tiene poder sobre todas las cosas. Lo que Allah le dio a su mensajero en calidad de botín procedente de los habitantes de las aldeas pertenece a Allah y al mensajero, a los parientes y a los huérfanos, a los pobres y a los viajeros, para que así no haya privilegio para vuestros ricos. Y lo que os da el mensajero, tomadlo, pero lo que os prohíba, dejadlo, y temed a Allah. Es cierto que Allah es fuerte castigando. Para los emigrados para los emigrados pobres, los que se vieron forzados a dejar sus hogares y sus bienes en búsqueda del favor y de la aceptación de Allah, y los que ayudaron a Allah y a su mensajero, esos son los sinceros. Y los que antes que ellos se habían asentado en la casa y en la creencia, aman a quienes emigraron a ellos y los prefieren en sí mismos, aun estando en extrema necesidad. El que está libre de su propia avaricia, esos son los que tendrán éxito. Y los que han venido después de ellos dicen, Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos precedieron en creer y no pongas en nuestro corazón ningún rencor hacia los que creen. Señor nuestro, realmente tú eres clemente y compasivo. ¿Acaso no han visto cómo los hipócritas les decían a sus hermanos, los que de la gente del libro se habían negado a creer, si sois expulsados, saldremos con vosotros y nunca obedeceremos a nadie en lo que os afecte, y si os combaten, saldremos en vuestra ayuda? Allah atestigua que son unos mentirosos. Si son expulsados, no saldrán con ellos, y si son combatidos, no lo ayudarán. Y si lo hicieran, darían la espalda, y de nada les serviría su ayuda. Es verdad que vosotros inspiráis más temor en sus pechos que Allah. Eso es porque ellos son gente que no comprende. No combatirán juntos contra vosotros, a no ser desde aldeas fortificadas o detrás de murallas. Entre ellos hay una fuerte hostilidad. Los crees unidos, pero sus corazones están separados. Eso es porque son gente que no razona. Se parecen a sus más cercanos precursores. Gustaron las malas consecuencias de su asunto y tendrán un doloroso castigo, como el chaitán cuando les dice al hombre, niégate a creer, y cuando se ha negado a creer le dice, me desentiendo de ti, yo temo a Allah, el Señor de los mundos, pero el final de ambos es el fuego, donde serán inmortales. Este es el pago de los injustos. Vosotros que creéis, temed a Allah y que cada uno espere para el mañana lo que él mismo se haya buscado. Y temed a Allah, es cierto que Allah está informado de lo que hacéis, y no seáis como aquellos que olvidaron a Allah y él hizo olvidarse de sí mismos. Esos son los descarriados. No son iguales los compañeros del fuego y los compañeros del jardín. Los compañeros del jardín son los que han triunfado. Si le hubiéramos hecho descender este Corán a una montaña, la habrías visto humillada y partida en dos por temor de Allah. Estos son los ejemplos con los que llamamos la atención de los hombres para que puedan reflexionar. Él es Allah, que no haya Dios sino Él, el conocedor del no visto y de lo aparente. Él es el misericordioso y el compasivo. Él es Allah, que no hay Dios sino Él, el Rey, el Purísimo, la paz, el que da seguridad, el vigilante, el irresistible, el compulsivo, el soberbio,
Gloria a Allah por encima de los que asocian. Él es Allah, el creador, el originador, perdón, el modelador. Suyos son los nombres más hermosos. A Él le glorifica cuanto hay en los cielos y en la tierra, y Él es el irresistible y el sabio. Ahora voy a empezar la sura 60, que es la sura de la examinada. Bismillah. Vosotros que creéis, no toméis por amigos aliados a los que son enemigos míos y vuestros, les dais muestras de afecto cuando ellos se han negado a creer en la verdad que os ha llegado y han expulsado al mensajero y os han expulsado a vosotros porque creíais en Allah vuestro Señor. Si habéis salido a luchar en mi camino buscando mi beneplácito, les confiáis secretos por amistad, pero yo sé lo que escondéis y lo que mostráis. El que de vosotros lo haga se habrá extraviado del camino llano. Si os alcanzan, serán vuestros enemigos, perdón, y alargarán hacia vosotros sus manos para haceros mal. Querrían que dejarais de creer. Ni vuestra consanguinidad ni vuestros hijos os servirán el día del levantamiento. Cada uno de vosotros tendrá el juicio que le corresponda. Allah ve lo que hacéis. En Ibrahim y en los que con él estaban tenéis un hermoso ejemplo. Cuando le dijeron a su gente, no respondemos de vosotros y de lo que adoráis fuera de Allah, sino que renegamos de vosotros. La enemistad y el odio habrán surgido entre nosotros para siempre, a menos que creáis en Allah y en nadie más. Sin embargo, Ibrahim le dijo a su padre, pediré perdón por ti, pero no puedo hacer nada en tu favor ante Allah. Señor nuestro, a ti nos confiamos, a ti nos volvemos y a ti hemos de retornar. Señor nuestro, no pongas a prueba a los que se niegan a creer, dándoles poder sobre nosotros, y perdónanos, Señor, realmente tú eres el poderoso y el sabio. En ellos tenéis un hermoso ejemplo para quien tenga esperanza en Allah y en el último día, pero el que se desentienda, Allah es rico en sí mismo, alabado. Puede ser que Allah ponga afecto entre vosotros y los que de ellos hayáis tenido como enemigos. Allah es poderoso y Allah es perdonador y compasivo. Allah nos prohíbe que tratéis bien y con justicia a los que no hayan combatido a causa de vuestras creencias, ni os hayan hecho abandonar vuestros hogares. Es cierto que Allah ama a los equitativos. Allah solo os prohíbe que toméis por amigos aliados a los que os hayan combatido a causa de vuestras creencias, os hayan hecho abandonar vuestros hogares y hayan colaborado en vuestra expulsión. Quien los tome como amigos, esos son los injustos. Vosotros que creéis, cuando vengan a vosotros los creyentes después de haber emigrado, comprobad su situación. Allah conoce su creencia, de manera que si verificáis que son creyentes, no las devolváis a los incrédulos. Ellas no son lícitas para ellos, ni son ellos para ellas lícitos. Dadles a ellos lo que gastaron, y no hay impedimento en que os caséis con ellas, siempre que las hagáis entrega de una dote. No mantengáis los lazos conyugales con las no creyentes, pedid lo que hayáis gastado, y que ellos piden lo que hayan gastado. Este es el juicio que Allah decide entre vosotros. Allah es conocedor y sabio. Y si alguna de vuestras esposas huye hacia los incrédulos y conseguís algún botín, dadles a aquellos cuyas esposas marcharon algo similar a los que gastaron en sus dotes, y temed a Allah en quien creéis. Profeta, cuando vengan a ti las creyentes para jurarte fidelidad en los términos de no asociar nada a Allah, no robar, no cometer adulterio, no matar a sus hijos, no inventar ninguna falsedad sobre su situación y no desobedecerte en nada de lo reconocido como bueno, acéptales el juramento y pide perdón por ellas. Es cierto que Allah es perdonador y compasivo. Vosotros que creéis, no toméis por amigos, aliados a gente con la que Allah se ha enojado. Ellos han desesperado en la última vida. Al igual que los incrédulos, no esperan nada con respecto a los que están en las tumbas. Ahora vamos a empezar la sura 61, que es la sura de las filas. Bismillah. A Allah glorifican todos los que están en los cielos y en la tierra, y Él es el poderoso y sabio. Vosotros que creéis, ¿por qué decís lo que no hacéis? Es grave ante Allah que digáis lo que no hacéis. Es verdad que Allah ama a los que combaten en su camino en filas, como si fueran un sólido edificio. Y cuando Musa le dijo a su gente, gente mía, ¿por qué me perjudicáis si sabéis que yo soy el mensajero de Allah para vosotros? Y cuando se apartaron, Allah apartó sus corazones. Allah no guía a la gente descarriada. Y cuando dijo, Isa, hijo de María, hijos de Israel, yo soy el mensajero de Allah para vosotros, para confirmar la Torá que había antes de mí y para anunciar a un mensajero que ha de venir después de mí, cuyo nombre es Ahmad. Pero cuando fue a ellos con las pruebas evidentes dijeron, esto es pura magia. Pero, ¿quién es más injusto que quien inventa mentiras sobre Allah habiendo sido llamado al Islam? Allah no guía a la gente injusta. Quieren apagar la luz de Allah con lo que sale de sus bocas, pero Allah siempre hace culminar su luz por mucho que les pese a los incrédulos. Él es quien ha enviado a su mensajero con la guía y la verdadera práctica de adoración para hacerla prevalecer sobre todos los demás.
por mucho que les pese a los asociadores. ¿Vosotros qué creéis? ¿Queréis que os diga un negocio que os salvará de un doloroso castigo? Que creáis en Allah y en su mensajero y que luchéis en el camino de Allah con vuestros bienes y personas. Eso, es lo mejor para vosotros si queréis saberlo. Él os perdonará vuestras faltas y os hará entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos y en buena estancia los jardines de Adn. Y eso es el gran triunfo y otra ganancia que amáis, una ayuda de Allah y una próxima victoria. Anuncia buenas nuevas a los creyentes. Vosotros que creéis, sed auxiliadores de Allah, tal y como dijo Isa, el hijo de Mariam, a los discípulos. ¿Quién me ayudará a favor de Allah? Y dijeron los discípulos, nosotros somos los auxiliares de Allah. Hubo una parte de los hijos de Israel que creyó, pero otros descreyeron. Dimos apoyo a los que habían creído contra sus enemigos y fueron los vencedores. Ahora voy a empezar la sura 90, la sura 62, que es la sura del viernes. Bismillah. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra glorifica a Allah, el Rey, el Purísimo, el Poderoso y Sabio. Él es quien ha hecho surgir para los letrados un mensajero que es uno de ellos y que les recita sus signos, los purifica y les enseña el libro y la sabiduría, cuando antes estaban en un claro extravío. Y para otros que aún no han venido, Él es poderoso y sabio. Ese es el favor de Allah que Él da a quien quiere. Allah es dueño del favor inmenso. Aquellos a quienes les fue encomendada la Torá y no actuaron conforme ella se parecen a un asno que lleva una carga de libros. Qué mala es la semejanza a la gente que negó los signos de Allah. Allah no guía a la gente injusta. Di, vosotros que practicáis el judaísmo, si pretendéis que sois los amigos exclusivos de Allah frente al resto de los hombres, pedid la muerte si es verdad lo que decís, pero jamás la desearán por lo que muestran sus manos. Allah conoce a los injustos. Di, tened por seguro que la muerte de lo que huís os encontrará y luego regresaréis al conocedor del no visto y de lo aparente que os hará saber lo que hayáis hecho. Vosotros que creéis, cuando se os llama a la oración del viernes, acudid con prontitud de recuerdo de Allah y dejad toda compraventa. Eso es mejor para vosotros si sabéis. Mashallah. Pero una vez concluida la oración, id y repartíos por la tierra y buscad el favor de Allah y recordad mucho a Allah para que podáis tener éxito. Y cuando ven un negocio o alguna distracción, corren hacia ello y te dejan plantado. Di, lo que hay junto a Allah es mejor que la diversión y el negocio, y Allah es el mejor de los que proveen. Ahora vamos a empezar la sura 63, que es la sura de los hipócritas. Bismillah. Cuando vienen a ti los hipócritas dicen, atestiguemos que tú eres el mensajero de Allah, Allah sabe que tú eres su mensajero y Allah atestigua que los hipócritas son mentirosos. Toman sus juramentos como tapadera y desvían del camino de Allah. Qué malo es lo que hacen. Eso es porque han renegado después de haber creído y sus corazones han sido sellados, de manera que no entienden. Cuando los veas, te gusta su aspecto y si hablan sus palabras, captan tu atención. Son como maderos que no sostienen nada. Creen en cualquier grito Creen que cualquier grito, perdón, va dirigido contra ellos. Ellos son el enemigo. Tened cuidado, mátelos. Allah. Cómo mienten. Y cuando se les dice venid para que el mensajero pida perdón por vosotros, vuelven la cabeza y los ves que se apartan con soberbia. Es igual que pidas perdón por ellos o que no. Allah no los va a perdonar. Es cierto que Allah no guía a la gente descarriada. Ellos son los que dicen, no gastéis en favor de los que están con el mensajero hasta que no se separen de él. Allah pertenece a los tesoros de los cielos y de la tierra. Sin embargo, los hipócritas no comprenden. Dicen, si regresamos a Medina, los más poderosos expulsarán a los más débiles. De Allah es el poder y de su mensajero y de los creyentes. Pero los hipócritas no saben. ¿Vosotros qué creéis? Que ni vuestra riqueza ni vuestros hijos os distraigan, perdón, del recuerdo de Allah. Y quien lo haga, esos son los perdedores. Gastad de la provisión que os damos antes de que le llegue la muerte a cualquiera de vosotros y diga, Señor mío, si me dieras un poco más de plazo, podría dar con generosidad y ser de los rectos. Pero Allah no va a dar ningún plazo a nadie cuando le llegue su fin. Allah conoce perfectamente lo que hacéis. Ahora voy a empezar la sura 64, que es la sura del desengaño. Bismillah. Allah glorifica todo cuanto hay en los cielos y en la tierra. Suya es la soberanía y suyas son las alabanzas. Él es poderoso sobre todas las cosas. Él es quien os ha creado y entre vosotros unos son incrédulos y otros creyentes. Allah ve lo que hacéis. Creó los cielos y la tierra con la verdad. Os dio forma e hizo que fuera lo mejor. A Él se ha de retornar. Conoce lo que hay en los cielos y en la tierra y sabe lo que guardáis en secreto y lo que mostráis. Allah sabe lo que encierran los pechos. ¿No os han llegado las noticias de las anteriores a vosotros? Se negaron a creer y gastaron las consecuencias y gustaron, perdón, las consecuencias de su acción. Tendrán un doloroso castigo. Eso es porque, habiéndoles llegado sus mensajeros con
las pruebas claras, dijeron, ¿es que nos van a guiar simples humanos? Y se negaron a creer y se desentendieron. Y Allah prescindió de ellos. Allah es rico en sí mismo, alabado. Los que se niegan a creer pretenden que no van a ser devueltos a la vida. Di, por el contrario, por tu Señor, que seréis levantados y luego se os hará saber lo que hicisteis. Eso es simple para Allah. Creed, pues, en Allah y en su mensajero y en la luz que ha hecho descender. Allah está perfectamente informado de lo que hacéis. El día en que os reúna con motivo del día de la reunión, ese será el día del desengaño. Quien haya creído en Allah y haya actuado con rectitud, le cubriremos sus maldades y lo haremos entrar en jardines por cuyos suelos corren los ríos. En ellos serán inmortales para siempre. Ese es el gran triunfo. Y los que se hayan negado a creer y hayan tachado de mentira nuestros signos, esos son los compañeros del fuego donde serán inmortales. Qué mal lugar del destino. Nada de lo que sobreviene es sin permiso de Allah. El que crea en Allah habrá guiado su corazón. Allah es conocedor de cada cosa. Obedeced a Allah y obedeced al mensajero. Y si dais la espalda, ciertamente a nuestro mensajero, solo le incumbe transmitir con claridad. Allah, no hay Dios sino Él. En Él se abandonan los creyentes. Vosotros que creéis, es cierto que entre vuestras esposas e hijos hay enemigos para vosotros, guardaos de ellos. Pero si sois indulgentes, pasáis por alto y perdonáis, es verdad que Allah es perdonador y compasivo. Realmente vuestras riquezas de hijos no son sino una prueba, pero Allah tiene a su lado una enorme recompensa. Así pues, temed a Allah cuanto podáis, escuchad, obedeced y dad con sinceridad, que será para vosotros mismos. Aquel que esté libre de su propia avaricia, esos son los que tendrán éxito. Si le hacéis un hermoso préstamo a Allah, Él os devolverá doblado y os perdonará. Allah es agradecido y benévolo, el conocedor del no visto y de lo aparente, el poderoso y sabio. Voy a empezar la sura 65, que es la sura del divorcio. Bismillah. Profeta, cuando divorciéis a las mujeres, hacedlo de manera que estén en disposición de empezar su periodo de espera. Guardad el periodo de espera y temed a Allah, vuestro Señor. No les hagáis salir de sus casas, ni tampoco salgan ellas, a menos que se hayan cometido una indecencia evidente. Estos son los límites de Allah. Quien traspase los límites de Allah habrá sido injusto consigo mismo. Tú no sabes si Allah dispondrá otra cosa después, y cuando hayan alcanzado su periodo de espera, o bien os quedáis con ellas como es debido, o os separáis de ellas como es debido, y haced que dos de vosotros que sean rectos sean testigos. Cumplid el testimonio por Allah. A eso se exhorta a quien crea en Allah y en el último día. Y quien teme a Allah, Él da una salida, perdón, y le provee desde donde no lo espera. Quien se abandone en Allah, Él le bastará. Es cierto que la orden de Allah llega hasta donde Él quiere. Allah le ha dado a cada cosa su término y una medida. Y aquellas de vuestras mujeres que hayan llegado a la menopausia, si dudáis de su periodo de espera, estos son 3 meses, así como para las que aún no hayáis tenido la menstruación, y las que estén embarazadas, su periodo de espera será hasta que den a luz. Quien teme a Allah, Él le dará facilidad en lo suyo, perdón. Ese es su mandato al que Allah ha hecho descender para vosotros, y quien tema a Allah, Él le cubrirá sus maldades y le aumentará su recompensa. Alojadlas donde os alojéis, según vuestros medios, pero no las perjudiquéis haciéndoles pasar estrechez. Y si estuvieran embarazadas, ocuparos de su manutención hasta que den a luz. Y si dan a mamá Y si dan de mamar, perdón, a vuestros hijos, dadles la remuneración que corresponda y llegad a un acuerdo entre vosotros como es debido. Y si tenéis dificultades, que amamante su hijo o otra. Quien posea con holguera, quien posea con holgura, perdón, que gaste de acuerdo a su holgura, y a quien se le haya dado una provisión restringida, que gaste de acuerdo a lo que Allah le haya dado. Allah no le impone a nadie, sino en la medida de lo que le da. Allah da facilidad después de la dificultad. ¿A cuántas ciudades que desobedecieron la orden de su Señor y la de sus mensajeros les hicimos rendir cuentas con dureza y las castigamos con un terrible castigo? Gustaron las malas consecuencias de su actitud y su fin fue la perdición. Allah les ha preparado un fuerte castigo. Así pues, temed a Allah, vosotros que sabéis reconocer lo esencial, vosotros que creéis. Allah ha hecho descender para vosotros un recuerdo, un mensajero que lee los signos de Allah clarificados para sacar a los que creen y practican las acciones de bien de las tinieblas de la luz. A quien crea en Allah y obre en rectitud, le haremos entrar en los jardines por cuyo suelo corren los ríos, en los que será inmortal para siempre. Allah le habrá hecho buena la provisión. Allah es quien ha creado
los 7 cielos y otro tanto de tierra. La orden descienda a través de ellos para que sepáis que Allah tiene poder sobre todas las cosas y que el conocimiento de Allah todo lo abarca. Voy a empezar la sura 66, que es la sura de la prohibición. Bismillah. Profeta, ¿por qué te prohíbes lo que Allah ha hecho lícito para ti, buscando el agrado de tu esposa, cuando Allah es perdonador y compasivo? Allah os ha prescrito cómo debéis compensar los juramentos. Allah es vuestro dueño y Él es conocedor y sabio. Y cuando el profeta confió un secreto a una de sus esposas y ella lo contó, Allah hizo que se enterara de ello y él después refirió una parte y omitió otra. Cuando se le hizo saber a ella, ésta dijo: ¿Quién te lo ha dado a conocer? Dijo: Me lo ha dado a conocer el Omnisciente, aquel al que nada se le oculta. Si ambas os volvéis a Allah, un arrepentimiento, ya que vuestros corazones se habían torcido, pero si os confulabais contra él, Allah es su defensor y Jibril y los creyentes justos, y además de ello lo asisten los ángeles. Puede que si las divorciara, su señor le diera a cambio esposas mejores que ellas, musulmanas, creyentes, obedientes, de fácil arrepentimiento, adoradas, fervientes y ayunantes. Ya hubieran estado casadas antes o fueran vírgenes. Vosotros que creéis, guardaos a vosotros mismos y a vuestra gente de un fuego cuyo combustible serán los hombres y las piedras. Sobre él habrá ángeles duros y violentos que no desobedecerán a Allah en lo que les ordene, sino que harán lo que se les ordene. Vosotros que os negáis a creer, no os excuséis hoy, no se os pagará sino por lo que hicisteis. Vosotros que creéis, volveos a Allah sinceramente para que vuestro Señor cubra vuestras maldades y os haga entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos, el día en que Allah no humillará ni al profeta ni a los que hayan creído con él. Su propia luz correrá delante de ellos y a su derecha dirán: Señor nuestro, colma nuestra luz y perdónanos, realmente tú tienes poder sobre todas las cosas. Profeta, lucha contra los que se niegan a creer y contra los hipócritas, y sé duro con ellos. Su refugio es Yahnam, que mal lugar de destino. Allah le pone un ejemplo a los que se niegan a creer. Las mujeres de No y las mujeres de Lut, ambas estuvieran bajo de dos de nuestros siervos justos y ambas los traicionaron, pero no les sirvió de nada ante Allah y se dijo: entrad en el fuego en compañía de los que han de entrar. Y Allah les pone un ejemplo a los que creen. La mujer de Firaún, cuando dijo: Señor mío, haz para mí una casa junto a ti en el jardín y sálvame de Firaún y de sus actos y sálvame de la gente injusta. Y Mariam, la hija de Imran, la que guardó su vientre e insulfamos en el parte de nuestro espíritu, y la que creyó en la verdad de las palabras de su Señor y en su libro y fue de las obedientes. Mashallah. Hasta aquí la lectura del Corán. Hasta mañana.